Hoy hablaremos sobre Felipe y Natanael y vamos a descubrir cómo a veces no necesitamos ponernos a discutir, Pastor Dani Perla, sino solamente hacer la invitación. Pero claro, nosotros tenemos que estar muy claros en nuestra mente, valga la redundancia, con la idea, con la palabra, de qué es lo que estamos presentando, porque la evidencia luego llegará a la luz o llegará como luz a las personas que están necesitándola. Pero vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros al permitirnos tu palabra para aprender cómo ser buenos discípulos que lleven a otros a los pies de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta lección, pastor, aunque estamos hablando de estos testimonios de Cristo como el Mesías, parece que estamos descubriendo ciertas lecciones para nosotros que somos seguidores de Jesús, de cuál debe ser nuestro accionar. De hecho, hoy hablando sobre Felipe y Natanael, me gustaría que vayamos a Juan 1, al texto bíblico, y ahí vamos a leer algunas palabras muy interesantes sobre qué hizo Felipe con su amigo Natanael. Y vamos a leer los versos 43 al 46 de San Juan 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Me voy a detener yo ahí un momento antes de la pregunta de Natanael, pastor, porque me llama la atención la forma en que Felipe presenta a Jesús ante Natanael. Ya vimos anteriormente que Andrés simplemente dice a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Pero ahora Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Qué nos dice esto acerca de la forma en que Felipe intenta presentar este mensaje a Natanael? Aquí tenemos realmente un capítulo muy interesante y tiene que ver con el testimonio. De hecho, es el tema general de la lección de esta semana, sí. Porque recordemos lo que hemos estado estudiando en el prólogo. Jesús es desde la eternidad. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Y entonces en el prólogo se ha tratado de demostrar, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él ha demostrado por qué Jesús es eterno, porque en él hay vida original, no derivada, no prestada, no proviene de otra vida, es el creador. Pero luego vimos el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, hay algo bien interesante, aquí comienza una cadena de testigos que ha llegado hasta nosotros. Y esto es bien importante porque Juan el Bautista conoció a Jesús personalmente, el Espíritu le hizo saber quién era Jesús, pero luego él dio testimonio de quién era Jesús. Y vimos que era un testimonio muy personal, no solo porque bueno, aquí en el guión está que yo tengo que bautizar a Jesús. No, él finalmente lo vio, reconoció que era el Cordero de Dios. Entonces lo comunicó a sus discípulos, lo dijo en público para que otros lo pudieran escuchar. Ahí vienen los primeros discípulos de Jesús, que a su vez ellos van contando a otros acerca de lo que han encontrado. En este caso Jesús encontró a Felipe y le pidió que lo siguiera. Era la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Pero ¿qué hizo Felipe? Felipe, su corazón estaba enardecido, encendido de esa revelación de que había encontrado al Mesías. ¿Y qué hace él? Va donde su amigo Natanael. Y esa es la cadena de testigos. Recordemos lo que hemos estudiado allá unas lecciones atrás, por ejemplo en el capítulo número 5, cuando Jesús curó al paralítico de Betesda, como él cuando hubo ya la enseñanza mayor, él le dijo a los líderes religiosos de su época, de todos los testigos, está el testigo el Padre, el Espíritu, Juan el Bautista, Moisés, las Escrituras. Entonces, este tema del testimonio ya lo habíamos estudiado,
solo que ahora lo vamos viendo cómo funciona de una manera personal. Personal, y por eso me llama mucho la atención, porque parece que aquí Felipe, que conocía bien a su amigo, habla mucho esto de eso, de tenemos que conocer a las personas a las que queremos llevarles a Jesús. Le presenta la evidencia de la Escritura, porque dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y menciona a Jesús de Nazaret. Pero ahora, pastor, la reacción de Natanael me parece muy curiosa. Dice el verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Y por qué Felipe, en lugar de enzarzarse en una discusión teológica, porque ya le había dicho que había encontrado la evidencia en la Escritura, por qué en vez de enzarzarse en esa discusión, decirle, mira, te lo voy a demostrar yo, lo que le dice a Natanael es, ven y ve, compruébalo? Bueno, creo que Felipe hizo algo maravilloso, algo extraordinario. Él compartió su fe, pero no trató de imponer su fe, sino que le dijo, mira, experimenta por ti mismo. Yo te estoy compartiendo mi testimonio, pero ahora tú tienes que venir y ver. Y aquí tenemos una clave en el Evangelio de Juan, que muchos encuentran a Jesús, se encuentran con Jesús, ellos vienen a Él y creen. Ahí tenemos, por ejemplo, a Nicodemo, lo vamos a estudiar también esta semana, sí. La mujer samaritana. Y entonces la clave de ellos van y ven a Jesús, se encuentran con Él, pero el Evangelio de Juan nos tiene reservada una sorpresa para el final, y nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí. Así que ahora nosotros tenemos que venir, aunque no vemos físicamente a Jesús, pero lo importante es acercarse a Él, porque no podemos realmente juzgar un producto por su apariencia, por su envoltorio, como dice un dicho por ahí, porque sucede que Felipe era de Caná de Galilea. Nazaret es un pueblo, habían como 3 pueblos que estaban cerca, como 1 kilómetro separados cada uno, y sucede que en esos pueblos vivían diferentes tipos de judíos. Parece que los de Caná eran como los más conservadores, y siempre había eso, hermano Gerson, que aquel es más liberal, que este es más conservador, y hay discusión entre ambos. Entonces, en estos pueblos había prejuicio contra los de Nazaret, porque se creía que eran más relajados, menos interesados, más libertinos. Y entonces, en ese concepto, Felipe dice, pues si yo sé, ese pueblo de Nazaret está ahí, que es el pueblo donde creció Jesús, donde estuvo su niñez, y entonces Felipe dice, ¿cómo de Nazaret, de ese pueblo? Ya ahí había Natanael. Dice Natanael, ¿cómo en Nazaret puede haber ese Mesías, si ese es un lugar donde no guardan estrictamente la ley? ¿Cómo puede salir de ahí? Ya ese era un bloqueo. Pero sí, es interesante, recordemos lo que hace Felipe. Ok, mira, compruébalo por ti mismo, yo ya lo probé, yo no puedo pasarte, y es que hay algo, la experiencia personal puede informarle a otro, pero no puede pasarle todo lo que ha adquirido, sino que cada uno tiene que venir y probar por sí mismo de qué se trata. Y ahora, ¿cómo convence Jesús a Natanael? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo convence? Quizás leyendo el texto, pastor, para que usted nos ayude a tener luz sobre esto, dice desde el verso 47 en adelante, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando te vi, estabas debajo de la higuera, o cuando estabas debajo de la higuera, dice, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y qué interesante, pastor, porque nos encontramos aquí con una acción de Jesús que me parece una forma muy importante de aprender a acercarnos a las personas. Jesús también rehúye la discusión, es más, elogia a Natanael por ser un verdadero israelita, alguien sincero en su corazón, y luego le da muestras de que sabe quién es él. Pero ¿por qué esta forma de tratar Jesús a Natanael ayuda a Natanael, y qué aprendemos de eso? Bueno, creo que aquí lo importante es que estamos viendo
cómo destruir prejuicios, porque hay bloqueos muchas veces. Las mismas experiencias que las personas han tenido en el pasado, de seguro, como ya lo mencioné, Natanael tal vez había visto cosas que no eran correctas de los pobladores de Nazaret, había un prejuicio ahí, y él dice, ¿cómo de esa gente va a venir el Mesías? Sin embargo, recordemos, el prejuicio comienza a romperlo Felipe, porque le dice, ven y ve, y aquí hay unos pasos, hermanos Gerson, que son importantes, creo, compartir, porque en primer lugar nosotros tenemos que hablarle a nuestros amigos. Noten, un amigo hablándole a otro amigo, porque si alguien tiene prejuicio, pero quien le viene a hablar de algo es un extraño, eso no quita el prejuicio, pero cuán poderoso el testimonio personal. Un ingeniero hablándole a otro ingeniero, un empresario a otro empresario, y estoy poniendo solo ejemplos aquí, un joven a otro joven. Cuán importante es que nosotros le hablemos a nuestros amigos de Jesús. Y sabe que eso tiene que comenzar cuando alguien se bautiza, tiene que ser porque inmediato, porque aquí vemos que estos hombres se encuentran con Jesús, inmediatamente ellos dan el encargo, o sea, dan la noticia a otro, mira, hemos encontrado al Mesías. La tragedia grande del cristianismo hoy es que una persona se bautiza, no habla de Jesús, de aquí a los 10 años quiere venir y hablar de Jesús, y ¿sabe qué ha pasado? De aquí a 10 años ha perdido todos sus amigos que tenía antes de conocer a Jesús, y ahora todos son cristianos, y ¿a quién le voy a evangelizar? Si aquí estoy con el hermano Gerson, él ya sabe, aquí en la iglesia el otro ya sabe, el otro es el anciano, el pastor, ¿a quién le voy a hablar? Perdimos la oportunidad, y esto es bien importante, hermanos, que a los miembros que recién están comenzando su fe, hay que promoverles a ellos, hay que ayudarles a ellos para que ellos puedan compartir su fe, porque recién entrados al Evangelio es donde ellos tienen un círculo de amigos que no son miembros de la iglesia más grande que el que tenemos aquellos que ya estamos por décadas en esto. Entonces vemos un amigo compartiendo a otro amigo, eso rompe prejuicio, pero le dice ven y ve. Ahora Jesús hace algo maravilloso, él pudo haber incluso avergonzado a Natanael, pero Jesús le dice, como usted mencionó muy bien, aquí está el elogio, he aquí un verdadero israelita. ¿Quién fue Israel? El Israel original fue Jacob. Jacob fue, y sin embargo Jacob, aquí hay un contraste entre el Jacob, fundador de la nación de Israel, y Natanael, y Jesús pone a Natanael aún por encima de Jacob, porque noten ustedes que Jacob era un engañador, y sin embargo a Natanael Jesús le dice en quien no hay engaño, o sea, lo está contrastando. Eso fue un halago grandísimo, imagínate, le está diciendo, mira, tú estás mejor que Jacob, o sea, eso le rompió, le quitó el prejuicio. Todo ser humano tiene el deseo de ser amado, de ser aceptado, de ser valorado. A veces nosotros pensamos, bueno, le voy a decir a las personas sus verdades en la cara, ¿verdad? Y ya, y pensamos que vamos a ganar así para Cristo. No. Ahora, otra cosa bien importante, que recuerden que aquí están compartiendo el testimonio de quién es Jesús, y lo van a experimentar personalmente. Hoy para nosotros no basta solamente testificar. Bueno, vamos a testificar del sábado, de las profecías, de los mandamientos, de los eventos finales. Tenemos que conectar estas cosas con Jesús, porque es allí donde está el poder de atracción. Es ahí donde todos esos temas que son reales, estado de los muertos, el santuario, etcétera, pero cuando los conectamos con Jesús es que cobran un verdadero sentido. Y entonces Jesús le da primero el halago, pero luego Jesús hace algo. Le dice algo de su vida privada que solo él sabe. Y ahí es donde Natanael se queda helado. Y dice, ¿cómo tú sabes esto? ¿Cómo tú sabes que yo estaba orando? Y entonces aquí viene otro de los temas que hay en el Evangelio de Juan, es que Jesús conoce todo acerca de las personas. Él ve, Él sabe, Él conoce el corazón de cada persona, sus anhelos, sus sueños. Natanael era alguien honesto que había deseado conocer la verdad. El sistema que existía religioso no lograba llenar su expectativa. Él también estaba deseoso de algo mejor y encontró a Jesús. Cuando ya Jesús le dice eso, Natanael
no puede soportar más, y Natanael finalmente ahí mismo exclama, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los tres elementos, ¿no? Maestro, Dios y Rey. Y ahora pasó para terminar, para una reflexión para nosotros. Qué importante es que nosotros también, aunque ya se destacó, pero es bueno reforzarlo hacia el final, también podamos compartir esa experiencia. Y tal vez ahí la pregunta sería, ¿y si todavía no hemos tenido esa experiencia que nos mueva, qué necesitamos para poder tener esa experiencia personal con Jesús que finalmente nos motive a llevarles a otros a Jesús? Bueno, si nosotros todavía no estamos viviendo en ese nivel de que encontramos a una persona y le hablamos de Jesús, o tenemos nuestros amigos o familiares y no les estamos hablando de Jesús, necesitamos nosotros primero ir a Jesús. Sí. Porque recordemos, usted dice, no, yo estoy en la iglesia, yo soy bautizado. Sí, está en la iglesia, pero el asunto es estar en Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que enfatizar una y otra vez. Bueno, tiene que tomar su Biblia, orar, tiene que volver a estudiar. Yo recomiendo ese libro, El deseado de toda la gente, un libro maravilloso. Usted va a renovar su vida espiritual, tiene que encontrarse con Jesús, tiene que estudiar estas lecciones. Para mí personalmente, hermano Gerson, un testimonio público, solo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, especialmente el prólogo, para mí en estos últimos días ha sido de una gran bendición. Como no estamos nosotros viendo a Jesús personalmente, pero el gran testimonio de Juan, saber que el que era Dios se hizo hombre, y cómo Juan anduvo y se recostó en él y ante el Creador, o sea, eso es algo maravilloso. Hoy nosotros no lo podemos hacer físicamente, pero recordemos, si creemos, vamos a ver realmente cosas maravillosas, la gloria de Dios, vamos a confiar en Jesús. Y Jesús dio una clave a Nicodemo, le dijo, si yo fuera levantado. Bueno, esta clave él le habló a Nicodemo de aquella serpiente que fue levantada en el desierto y que todos tenían que ver para vivir después que eran mordidos por las serpientes venenosas. Y Jesús dice, luego usando la misma comparación, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Creo que eso es lo que necesitamos, es contemplar a Jesús. Sí, hermano, las doctrinas son importantes, yo las conozco. Sí, es importante las profecías, las conozco. Pero cuidado que conocemos esas cosas y estamos cumpliendo nada más un rito y una formalidad y no conocemos a Jesús así personalmente, porque cuando uno lo conoce personalmente, uno va a querer compartir y luego va a orar, Señor, ahora permíteme encontrarme personas a quienes yo les pueda hablar, y usted se va a encontrar que Dios le va a poner en el camino, no va a haber coincidencia, porque esta persona me habló, porque esta persona aquí. Una de estas noches yo iba a una campaña y dejé el carro parqueado lejos porque no había parqueo enfrente de la iglesia, y entonces había un señor y me dice, mire, ¿usted sabe en dónde queda una iglesia? Aquí, me dice, y lo invitaron, le digo, yo iba para la campaña, ¿y de dónde es usted? Bueno, y comencé a conversar y sacó un volantito, y entonces yo vi, era el mismo lugar donde yo iba, y yo le digo, vamos. O sea, no hay coincidencia o casualidades. ¿Qué tal que él hubiera dicho, no, aquí está, no encontré la iglesia, y se va? Mire, Dios siempre va a poner esa oportunidad. Y recordemos, finalizando ese concepto, cómo Jesús compara a Natanael con Jacob. El Jacob del Antiguo Testamento era engañador, Natanael era verdadero. Y finalmente, noten el contraste. Vamos a terminar de leer estos versículos del capítulo 1, los versículos 50 y 51. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, ahí está la misma experiencia que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento, solo que esta experiencia todavía es más cercana. Jacob, si vamos al libro de Génesis, él vio a Dios que estaba en lo alto de la escalera. Ahora Natanael lo ve porque ahora Dios ha bajado. Amén. En Jesús ha bajado a la tierra. Miren qué interesante, todo esto tiene que ver con cristología, es maravilloso.
y le dice, ahora están los cielos abiertos, los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea que Jesús estaba ya no al tope de la escalera, ahora estaba al principio de la escalera. Y este es uno de los términos preferidos de Jesús, el Hijo del Hombre, que ya lo estudiamos en el Evangelio de Marcos. Creo que esas son las bendiciones que están reservadas para el que cree, Amén. para el que escucha el testimonio y cree. Pero no va a haber cosa más poderosa que compartir un testimonio cuando yo lo estoy viviendo, cuando el Evangelio yo lo estoy viendo. Y es una preocupación, hermano Gerson, que yo tengo personalmente por mí, por la iglesia, es ¿por qué no estamos compartiendo más a Jesús si Él es, como decía el libro de Cantares, todo Él es codiciable? Si Jesús es quien dice ser, no caigamos, cuidado, caemos en el error de aquellos líderes religiosos de aquella época que tuvieron ahí al verbo hecho carne, al pan de vida, y no les aprovechó porque su mente estaban en otros temas. Por eso es que si nosotros estamos conociendo a Jesús personalmente, lo vamos a compartir, y esa es la cadena de testigos que tenemos. No la rompamos. No, alguien te habló a ti, tú háblale a otro, el otro le va a hablar al otro, y así hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Y por favor, pastor, ore por nosotros por eso, para que el Señor nos ayude, nos haga ver la necesidad que tenemos de ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor a conocerlo a Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección, pero no solo queremos que sea una linda lección. Padre, queremos conocerte y queremos anunciarte, queremos compartirte con otras personas. Gracias porque Jesús es nuestro Salvador. Él es todo codiciable. Él es el deseado de toda la gente. Ayúdanos, Señor, para elevarlo en nuestra vida y que las personas vean a Jesús en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.